vamos a empezar con la rifa de los libros. Para la cuestión de las firmas de los libros que estaban haciendo ahorita, la pueden continuar durante el coffee break o en otra ocasión. Pero por lo pronto tenemos que empezar para seguir nuestro programa. Entonces, la primera rifa del libro va a ser este tomo del International Journal de Knowledge Based Development. Ya habíamos rifado uno de estos libros, como les comentaba, aquí vienen trabajos muy interesantes de aportaciones que complementan las conferencias que hemos estado escuchando. Entonces, definitivamente esta es una lectura muy recomendada. Vamos entonces a proceder con la rifa de este primer journal. Es el número 88,367. Felicidades, un aplauso. Lo vas a hacer el favor de firmarlo a la Cristina Faquinelli. Muchas gracias, Ana Cristina. Este tomo es muy interesante porque es el caso de Monterrey como ciudad de conocimiento y es un análisis de todo el sistema de capitales de Monterrey. La doctora Blanca García, que muy amablemente nos ha estado ayudando con la traducción, ella va a presentar en la tarde todo el detalle de este estudio, pero este libro es muy interesante para que ustedes lo puedan analizar detalladamente aquí. Entonces le vamos a pedir a la doctora Blanca García que nos lo firme y el número premiado es 88,377. Ok, muchas felicidades. Muchas gracias, Blanca, por firmarlo. Ok, por último, en cuanto a los libros, porque hay una sorpresa, también vamos a rifar unas tarjetas conmemorativas, pero el último libro, este es muy interesante, es un caso de cómo la universidad se debe de involucrar en las cuestiones de sustentabilidad del ambiente. Y este libro precisamente es un compendio de 4 casos a nivel mundial, que uno desarrollado en Australia, otro en Sudáfrica, en Europa y el central es en la parte de Illinois, en Estados Unidos. Y este libro fue editado por Patricia Inman, que le vamos a pedir que lo firme, por favor, Pat. We're going to ask you to sign this book. Y les recomiendo mucho la lectura también de este libro. Es un caso muy interesante, sobre todo para ustedes que están aquí involucrados con la universidad. Y el número premiado es 88,340. 340. Muchas felicidades. Thank you, Pat, for signing. Ok, el día de ayer, si ustedes recuerdan, al finalizar nuestra jornada, tuvimos un homenaje a Ivan Illich y a todo su trabajo y todas sus aportaciones. Esta es una tarjeta conmemorativa precisamente de este homenaje que el World Capital Institute le otorga a Ivan Illich y a su aportación intelectual. Entonces, muy amablemente, el World Capital Institute y Pat Inman, sobre todo, thank you for these commemorative cards. So, estas cartas, para no hacerla una por una, tenemos 12. Vamos a rifar ahorita, vamos a sacar 6 números para las personas que las pueden recoger aquí en un momento. Nada más voy a mencionar los 6 números seguidos y aquí se las entregamos y por la tarde vamos a rifar las otras 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, todos los números empiezan con 88,000. Entonces voy a decir nada más los 3 últimos números. O en la tarde de otro. Sí, en la tarde. No.
Sí, ok, bueno. Ok, entonces voy a mencionar los 4 números que se van a hacer acreedores a la tarjeta conmemorativa ahorita en la mañana. Y como les comentaba, el 88,000 todos empiezan, entonces voy a decir nada más los últimos 3 números. 361, 361, 358, 360, 348. ¿Sí están todos? Ok, 1, 2, 3, 4. Un aplauso. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Carrillo porque va a dar unos anuncios. Thank you so much, Gilberto, doctor Gilberto Lavarrieta, también dispuesto como siempre. Okay, my friends, good morning everyone, buenos días a todos. I will be speaking in Spanish while I have my colleagues distributing the wireless units for simultaneous translation. So I will come back to you as soon as the sets are ready. They are getting ready right now. So, vamos esta mañana, el día de hoy, estamos iniciando a tiempo. Vamos a hacer el programa muy fluido, que no se nos vaya quedando, para que estemos frescos y terminemos a tiempo en la tarde, incluso un poco antes. Para ello, voy a pedir a los moderadores que observemos cuidadosamente el tiempo, porque además vamos a tener una actividad muy... Hemos hablado de cómo llevar esto a la práctica y hoy mismo se va a aplicar un estudio que nuestras colegas investigadoras de Brasil han preparado para hacer un levantamiento de datos que sea parte de la serie de análisis que se vienen llevando a cabo acerca de la percepción del público de las categorías de capital. Ustedes van a recibir en algún momento del día este cuestionario para que ustedes lo llenen y ellas lleven esta información y la procesen en Brasil y sea parte del proceso de Arequipa como ciudad de conocimiento. De hecho, la doctora Faquinelli es parte del equipo investigador, así mismo como Daniele Niespolo, que están trabajando también con el equipo. Querido. Muy bien, ahora, entonces vamos a hacer el programa muy ágil. Tenemos 2 sesiones en la mañana, 2 por la tarde. Las 2 de la mañana son tal cual están en el programa, con la única diferencia que la segunda sesión, la moderadora, ustedes saben, la doctora Encalina, ya lo vieron, no pudo viajar por restricción médica, participó vía Skype, sort of, especie de, el primer día, con la mejor disposición, pero no con la ayuda de la tecnología. Pero bueno, entonces yo entraré como emergente para moderar esa sesión y al mismo tiempo traducir. Por cierto, espero que no se estén aburriendo demasiado de mi voz y mi presencia, igual que la doctora Blanca, pero pues hemos entrado al quite y con el mejor ánimo de contribuir a esto. Entonces tenemos las 2 sesiones tal cual están, observando los horarios. Por la tarde tenemos una tercera sesión, ahí estamos todos en orden, la encabeza la doctora Alex Bennett y los speakers son Shankar Siddharam y Tanguy Kaplan, así que todo está en orden, de manera que la cumbre culmina, como habitualmente, con la ceremonia de entrega de los premios Maxi. Entonces, esta ceremonia debe de empezar en punto de las 5 de la tarde, probablemente para las 6 estemos ya terminando. Ese es nuestro plan para hoy. Entonces, vamos a esforzarnos en ello y solamente quiero, antes de comenzar en esta parte, decir que me alegra mucho, ahora que estamos firmando los libros, el ver tantos estudiantes de las áreas de economía, de contabilidad, de administración, que son áreas que naturalmente son sensibles a los aspectos de la valoración del conocimiento, ¿verdad? Entonces, me da mucha alegría, colegas, porque les necesitamos a ustedes para hacer
de la cultura económica, de la manera de realizar la economía. ¡Qué gusto! Y bueno, so I will now shift briefly to English, just to say that we will try to, we will be following the schedule exactly as marked, and so we will encourage the chairs to follow it precisely. So without further delay, I invite to the chair of our first session, Professor Tommy Inkinen, whom you already know. Please come. Good morning, everyone, and welcome to the session entitled as Innovating Social Knowledge. Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta sesión. Interesting topic. Dice, este es un tema interesante. As social knowledge and innovation always require three main concepts or terms that need to be recognized. Porque tanto el conocimiento como la innovación necesitan tres elementos para ser reconocidos. The first one is transparency, El primero es transparencia, the second one is inclusion, el segundo es inclusión and the third one is access. y el tercero es acceso. These are the three terms that I have been using when I have done studies concerning social inclusion and technology use. Estos son los términos que he estado usando cuando he tratado temas acerca de la inclusión social y el aprendizaje social. Now, in this session concerning knowledge cities, Ahora en esta sesión que se relaciona con el tema de las ciudades de conocimiento, we will have two presentations. vamos a tener dos presentaciones. And the first one will be given by Dr. Kathy Garner, La primera va a ser presentada por la doctora Kathy Garner, who will talk about knowledge cities and the challenges of inclusion. que estará hablando de el caso de las ciudades de conocimiento, el reto de la inclusión, la nueva crisis urbana. So I will give the floor to you, Kathy. Así que le damos el lugar a la doctora Kathy Garner. Bravo, bravo, sí. Seems only a few moments since I was here on Monday. Parece que han pasado solo unos instantes desde que he estado aquí con ustedes el lunes pasado. But we have learned so much since then. Pero hemos caminado mucho terreno desde entonces. This morning, I'm speaking to you as someone who has tried to build a knowledge city. Esta mañana les estaré hablando desde la perspectiva de alguien que ha estado intentando construir una ciudad de conocimiento. 10 years ago, I came first to meet the team here in Monterey while I worked in Manchester in the UK. Hace 10 años yo me encontré con el equipo que ustedes ven aquí, el equipo internacional, en una reunión similar en la ciudad de Monterrey, en México, en el 2007. And 3 years later, it was my great honor to go to Melbourne to receive the most admired knowledge city on behalf of Manchester. Y bueno, en ese entonces yo estaba trabajando como la directora de lo que era la iniciativa de Manchester como ciudad de conocimiento. 3 años después tuve el privilegio de ir a la ciudad de Melbourne a recibir el premio Maxi como reconocimiento a la ciudad-región de conocimiento más admirada. So I'm speaking as an ex-researcher but a practitioner to you this morning. Así que en realidad les estoy hablando tanto desde la perspectiva de una investigadora como también desde la perspectiva de una profesional de la administración de ciudades de conocimiento. And what I want to try to do today is to focus on some of the challenges that are facing those early knowledge cities that are in many ways viewed to be very successful.
Y bueno, yo quiero compartirles en esta mañana algunos de los retos que estas ciudades, las primeras ciudades que alcanzaron el título de ciudades de conocimiento, todo esto que ahora pues se está retomando como parte de ese caminar hacia una mejor ciudad de conocimiento. And I hope this will provide insight for those of you who are contemplating to build new knowledge cities, emerging knowledge cities. Y yo espero que todos estos elementos les puedan colaborar, les puedan ayudar en su camino en esto que es la construcción de ciudades de conocimiento emergentes o ciudades de conocimiento nuevas, como sería el caso de Arequipa. In particular, I want to focus on the challenge of growing inequality in the city. Por ejemplo, les quiero hablar de ese gran reto que es no crecer con desigualdad en este tipo de ciudades. And to provide some examples of approaches to address this challenge. Y también voy a proveer ejemplos para tomar el reto y resolver, encontrar soluciones acerca de este reto que es la desigualdad. My title today, The New Urban Crisis, is taken directly from Professor Richard Florida's new book, who himself is reflecting on creative cities, knowledge cities, and their emerging challenges. Este título que ustedes ven, que se llama La nueva crisis urbana, está directamente tomado de la obra, el trabajo del Dr. Richard Florida, que justamente retoma este tema en donde las ciudades están enfrentando nuevos tipos de retos que resolver en términos de desigualdad. So, when we look at many of the globally recognized knowledge cities today, we can see that on many fronts, under strength, they seem to be successful. Nosotros podemos ver que de las ciudades de conocimiento relativamente consolidadas que vemos el día de hoy, pues parece que están haciendo bien las cosas y se ve que han avanzado en varios frentes, en muchos aspectos, y bueno, eso es lo que se percibe desde estas perspectivas. Pero Places such as New York, London, Barcelona, Berlin, and many others have strengths in areas primarily focused on their shift to a knowledge-based economy. y bueno, tenemos ciudades que podemos nombrar como desde Nueva York hasta Toronto, pasando por París o Berlín. Son ciudades que realmente han superado varias de sus debilidades y han estado creando horizontes para esto que es el desarrollo basado en conocimiento. Where we see weaknesses on the right here, Vemos aquí las debilidades en el lado derecho de la pantalla. those cities have challenges focused on their social factors, livability issues, and environmental challenges. Vemos con claridad que estos retos que se observan como debilidades en estas ciudades en realidad tocan el tema de lo social. Por ejemplo, la inegabilidad, la polarización espacial en lo social y algunos otros temas que tocan en realidad la esfera de lo colectivo, lo social. I will focus on the top one, inequality, but that is not to say that the other issues are not as important. El tema de hoy, yo voy a tocar el tema de la desigualdad y eso no significa que el resto de los temas que estoy presentando aquí sean menos importantes, simplemente es el tema que he escogido hoy. In terms of inequality, we have a paradox. En términos de desigualdad tenemos una paradoja. Those cities which have become the most successful are also seeing the greatest increase in inequality. Tristemente, todas esas ciudades que parecen haber tenido mucho éxito están mostrando que tienen un creciente índice de desigualdad.
They are seeing increased social division in their community. Están viendo un índice creciente de desigualdad en entre sus habitantes. And this, in many ways, is mirroring a wider social and political disaffection that is only too real in the United States and the UK at present. Y en realidad, bueno, eso no es más que un reflejo de lo que está pasando en las sociedades, por ejemplo, de las ciudades americanas o británicas en este tiempo. I will focus on the UK for my examples, if you forgive me what I know best. Y bueno, pues yo me enfocaré en los ejemplos de las ciudades británicas porque son los ejemplos que conozco mejor. So, I'm nervous about talking about facts and truth, but here are some figures which tell the story. Bueno, pues podemos empezar a hablar de los hechos y la realidad, pero en realidad aquí estas estadísticas, estas cifras empiezan a dejarnos ver cómo está la realidad. So these are figures for the 35 countries that make up the Organization for Economic Cooperation and Development. Estas cifras están reflejando lo que se recoge en la organización que denominamos la Organización de Estudios Económicos de Desarrollo. Countries as far apart as Australia, Canada, Japan, and Korea. Países como Japón, Corea. So you can see the figures. Is everyone happy to do this? Si pueden lograr ver las cifras, por favor, ¿alguien puede leerlas? There is a big difference in income and wealth, but effectively in the UK, as Oxfam said in 2016, the richest top 1% of people in the United Kingdom owns 20 times more than the UK's 20% population of the poorest. Estas cifras nos están dando datos como que el 1% de la población en el Reino Unido es poseedor del 20% de la riqueza total, mientras que el 20% de la población pues tiene el 1% de la riqueza, esto es las personas con mayor pobreza. So, despite the United Kingdom being a very wealthy country, there are figures there that are over a quarter of the children live below the poverty line. Y bueno, esto nos refleja que aunque el Reino Unido es realmente un país rico, pues tenemos allí indicadores de que hay población que está por debajo de la línea mínima de riqueza y por lo tanto sí adolece y está en pobreza. In the United States, it's estimated that 15%, 45 million, live in households with incomes below the federal poverty line. Y bueno, aquí está reflejado también una cifra en Estados Unidos que el 15% de la población está por debajo de la línea límite de sobrevivencia en pobreza. I'm very aware that such figures are relative. Yo me doy cuenta de que estas cifras son relativas. And since 2008, the great financial crisis, many of these people who are under the poverty line are based in some of our most economically successful knowledge-based cities. Y bueno, me doy cuenta en un análisis que pues a partir de 2008 estas cifras nos reflejan que la población que se encuentra en mayor estado de pobreza realmente vive en lugares que son muy desarrollados, están en ciudades que han iniciado estas estrategias de desarrollo basado en conocimiento.
chart indicates the divergence of housing costs from income growth in the United Kingdom between 1997 and 2016. Esta gráfica les está mostrando la capacidad de pagar una vivienda entre los años 97 y 2016 en el Reino Unido. It is estimated that the average price of a home in England and Wales has increased by some 260% in that time, while income has increased by 68%. En esta tabla se refleja que el precio para pagar una vivienda entre estos años ha aumentado 200%, mientras que el salario en la región, y estamos hablando específicamente de Gales y Inglaterra, solo ha aumentado 69%, 200% contra 69%. Me doy cuenta que estoy contando una historia muy triste. However, I hope to come to hope in a while. Sin embargo, espero que se vuelva un poquito más esperanzador este escenario conforme vamos avanzando. As Joseph Stiglitz, the famous economist, said, inequalities are not inevitable. They are our choice of policy. Como decía Joseph Stiglitz, el famoso economista, las cifras, el reflejo de la realidad no es para nosotros solo una imagen, sino la oportunidad de tomar decisiones. So I want to just move to illustrate some of this in London now. Ahora me gustaría tomar este ejemplo, pero solo para la ciudad de Londres. So if anyone has read Charles Dickens, Omar and Muir, Hay alguien que ha leído a Carlos Dickens. Él tiene este libro que se llama Historia de dos ciudades, A Tale of Two Cities. It was the best of times, it was the worst of times. It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. Eran los mejores tiempos, eran los peores tiempos. Eran tiempos locos, eran los mejores tiempos. So this chart shows that the income inequality that I've been discussing affected the poorest 10% most dramatically in that period between the financial crisis and 2010. En los tiempos de la crisis financiera, yo estoy mostrando en la gráfica que justamente el 10% de la población está justamente debajo de esta línea de pobreza. So 10 years ago, London was promoted as a model for urban reinvention. 10 años atrás, Londres se propuso como un modelo de ciudad que combatía la pobreza. And is still a highly economically successful city. Y de hecho es realmente todavía una ciudad económicamente muy exitosa. But I think we need to see it as a cautionary tale for other cities and how we develop them. Pero creo que debemos tomar el ejemplo de Londres como un cuento que hay que tomar con cuidado y no tratar de compararlo con otras ciudades. It is not just London. No solo es Londres. Bill de Blasio, the new mayor of New York, campaigned under the same slogan, A Tale of Two Cities. Ustedes saben que de Blasio, el presidente municipal de de Nueva York, compitió con el mismo eslogan para ganar su puesto. Así decía, es una historia de dos ciudades. Londoners see their city as many, many different places. La ciudad de Londres se ve de diferentes perspectivas. But
most importantly, some 50,000 people who are the poorest have been moved from the centre of London to the suburbs because they cannot afford to live in the centre anymore. Pero 50.000 personas de la ciudad han tenido que mudarse de sus lugares de vivienda en el centro de Londres hacia los suburbios porque ya no podían pagar el costo de la vivienda, el costo de la renta que tenían que pagar para vivir. I don't know how many of you have seen the horrendous events in London. No sé si alguno de ustedes ha estado siguiendo los hechos terribles que han estado pasando en Londres, Where a major tower caught fire and perhaps over 100 people have died in this fire. Por ejemplo, el incendio de la Torre Greenwall en el centro de Londres, que pues se incendió y se cuentan ya al menos 100 muertes a raíz de este incendio. This tower was social housing for poor people. Esta torre realmente era una vivienda de tipo social para gente pobre. But was built in the richest borough in the UK, Kensington and Chelsea. Pero la torre se construyó en una de las zonas de la ciudad más ricas, cerca de, digamos, el suburbio más importante de negocios en Londres. It is estimated to live in Kensington and Chelsea, it costs 38 times the average UK earnings. El hecho de vivir en esta zona, que es Kensington, cuesta 38 veces más que cualquier costo de vivienda de cualquier otra zona del país. This was a tragedy, Esto fue una tragedia, but it was a tragedy in more than one way. pero fue una tragedia en más de un aspecto. The real tragedy was that the residents in this block, who knew what the situation was, were not listened to. La tragedia mayor es que los habitantes de la torre sabían cómo estaba la situación de la torre y lo comunicaron, pero nadie los escuchó. Yesterday we heard from Alex Bennett about an arrogance played a part here. Ayer nosotros escuchamos en la presentación de Alex Bennett acerca de la arrogancia y yo creo que ese concepto de arrogancia justamente tuvo un rol en esta situación de la Torre Greenwall. To build a community, we have to give equal weight to different forms of knowledge. Para crear una comunidad nosotros tenemos que tener un balance entre diferentes cuerpos de conocimiento. What has become to known as the cognitive elite must listen to people who are experiencing a different life. Aquellos que se han convertido en la élite cognitiva tienen la obligación de escuchar a todos aquellos otros que tienen otro estilo y otra forma de ver la vida. And who have knowledge which is even more valuable than their theoretical knowledge. Y de esta manera obtendremos conocimiento que es que tiene mucho más valor o es más valioso que aquel que viene solamente de los modelos teóricos. The amazing thing was the response of this community, and I tried to show that in some pictures. Y lo más hermoso fue la respuesta de la comunidad ante estos hechos. Y aquí estoy presentando unas fotografías que espero estén reflejando esto que estoy comentando. So my proposition to you today is we must move from a focus on a knowledge economy alone to build a knowledge society inclusive for everyone. Así que mi propuesta el día de hoy para ustedes es que nos movamos de un enfoque de construcción de la economía del conocimiento hacia eso que llamamos la sociedad del conocimiento, que tenga
esa capacidad de inclusión para todos. From tragedy can come change. De la tragedia podemos sacar fuerzas para el cambio. And one of my favorite quotes from Albert Einstein is the definition of insanity is to keep doing what you've always done and expect a different outcome. A mí, una de las definiciones de Einstein es mi favorita, la definición de la locura, y dice más o menos, bueno, es locura si nosotros hacemos siempre lo mismo y seguimos haciendo lo mismo y estamos esperando que algo diferente suceda. So, in building our knowledge city future, we must change. We need to change to a knowledge society, not just a knowledge economy. Así que el cambio debe venir no hacia una sociedad, una economía de conocimiento, sino a una sociedad de conocimiento. There are many challenges to be faced, but I say I just hope that one. Como mencioné antes, realmente hay bastantes retos en esta transición, estos cambios, pero yo solo estoy en este momento hablando de el gran reto de la desigualdad. So, a tragedy like this can become a light bulb moment. Una tragedia como esta puede en algún momento convertirse en una luz encendida. I put forward a definition of a knowledge society. It can be said to generate, share knowledge, and to improve the standard of living, quality of life of all citizens in a sustainable way. Ok, aquí yo estoy poniendo una definición de la sociedad de conocimiento como una sociedad que puede pensarse, que genera, disemina o divulga y usa el conocimiento para mejorar el estándar de vida y la calidad de vida de todos los ciudadanos de manera sustentable. So to achieve this, we have to change our emphasis in cities like London, cities like New York, and many others, to focus on societal engagement, new working and thinking, and to use new knowledge to address social issues. Y entonces, en esta definición, pues estamos tratando de ubicar que ciudades como Londres o Nueva York puedan realmente lograr incluir otras variables, tanto como estas que están aquí en la lista, como compromiso social, como nuevas ideas, como trabajar y actuar juntos, como desarrollar la capacidad de utilizar nuevo conocimiento para una mejora del nivel social de estas ciudades. And here I believe that the knowledge cities have one of the greatest opportunities. They are full of smart thinking people, and we need to use them to better everyone's lives. And I chose two examples which I will quickly illustrate. Y bueno, en realidad pues aquí tenemos que tomar ventaja de el hecho de que en las ciudades de conocimiento hay mucha gente que se llama trabajadores de conocimiento y son gente que está creando, que está pensando como parte de su estilo de vida. Y entonces a mí se me ocurren estos dos ejemplos de acción práctica que voy a presentar enseguida, tomando en cuenta que necesitamos usar ese gran potencial de los trabajadores de conocimiento en las ciudades de conocimiento. I am short of time, therefore I will focus very quickly, but these examples are available for you to look at. Y bueno, me queda un poco tiempo, pero bueno, voy a poner estos ejemplos para que ustedes reflexionen el resto de la conferencia. Manchester, my favorite city, perhaps, in the world, is working with 6 universities and voluntary organizations.
la ciudad de Manchester, que es mi ciudad favorita por mucho en el mundo, está trabajando con 5 o 6 organizaciones en la ciudad. To bring people together, to bring different constituencies together, and to reconnect those who have been disenfranchised and excluded from providing past solutions. Es la universidad la que está tratando de unir a estas diferentes organizaciones para en la búsqueda de soluciones que puedan revertir la desigualdad y buscar soluciones creativas que puedan lograr esa necesidad de inclusión que tiene la ciudad. Malmo has done a similar thing with their universities to address inequality in health. Malmo es otro de las entidades que han estado trabajando para reducir la desigualdad y lograr mayor integración social en la ciudad. Greenwich, part of London, in the map that said poor, has commissioned a fairness commission, which I was privileged to sit on. La municipalidad de Greenwich en Londres también ha estado trabajando en estos temas de desigualdad y Cathy está trabajando en eso que se llama la Fairness Commission. And have created an agenda on education, employment, health and financial inclusion. Y han creado agendas para lograr una inclusión en ramas como la educación, la salud y los servicios financieros también. Edinburgh, where I lived for 30 years, has innovated. Yes. Y entonces en la ciudad de Edimburgo, en Escocia, de donde es Cathy, también ha estado trabajando en estos temas para la innovación social porque están trabajando desde la comunidad. The government has introduced a scheme to enable communities to buy their local land and buildings. And this is the first example of this, as a church which was to be knocked down and developed for private housing is now renting with the community. Han estado haciendo una iniciativa interesante. El gobierno ha estado movilizando a la comunidad para que adquieran tanto terrenos, tierras, como edificios y sea la comunidad la que tiene tanto la responsabilidad como la propiedad de esto que son ya lugares habitacionales que pertenecen a la comunidad. I will conclude now. Time, but I will only take a few moments to say that there is much hope as we focus on these issues. Voy a tomar los últimos minutos para decir que hay muchísima esperanza si nos enfocamos en este tipo de temas. But we cannot be complacent in any city because more change is coming. Pero no podemos contentarnos con lo que tenemos en nuestras ciudades porque más cambios ya vienen. And as the Inuit in Canada say, the world is spinning faster now. Un personaje en Canadá dice, bueno, es que el mundo está dando vueltas más rápido en estos momentos. As we head to another economic revolution, we need to be aware of its social consequences. Porque nos estamos moviendo hacia una nueva revolución económica, tenemos que estar muy alertas, muy conscientes de cuáles son las consecuencias sociales de esto. There is a huge need to focus on social knowledge for social innovation. Hay mucha necesidad de enfocarnos en el conocimiento social para la innovación social. And my sense of hope is high. Y mi sentido de la esperanza es muy alto. Despite the figures I've shown you, A I pesar, believe we can change. a pesar de todas las cifras que les he presentado, creo firmemente que nosotros podemos cambiar. And I believe that knowledge cities will be the places that show we can be different.
Y yo creo en verdad que son las ciudades de conocimiento los lugares que verdaderamente representan esos lugares en donde puede existir el cambio. And for those in newly developing knowledge cities, you must learn from mistakes that others have made before you and do better. Y para todos ustedes que se encuentran en esas ciudades de conocimiento emergentes, ustedes deben aprender las lecciones que otras ciudades que caminaron antes en esto del conocimiento hicieron y aprender de esos errores. You can't see the pictures at the bottom. It says pointing through. Inequality hurts all of us. Y bueno, si no alcanzan a leer el letrero que está por allí abajo a la derecha, el letrero dice: la desigualdad nos lastima, nos hiere a todos. Thank you all very much. Muchísimas gracias. Thank you, Kathy. Muchísimas gracias, Katy. Excellent and thought-provoking. Es una presentación excelente y que es muy provocativa. Okay, we will now move forward and I will present the next presenter. Ahora voy a presentar al siguiente presentador. So, Jay Chatsfield from Progressive Practices. Practices will now talk about Arequipa specifically and its knowledge capital issues. So, Jay, please. El doctor Jay Chatsfield estará presentando el tema de Arequipa como una capital de conocimiento. Él viene de Progressive Practices, una consultoría en estos temas desde Phoenix, Arizona. Good morning, everyone. Muy buenos días a todos. Thank you all for being here with us this morning. I think it's a great opportunity. You see many sides of the coin, not just one. Gracias por venir el día de hoy, esta mañana. Yo creo que todos ustedes que están aquí presentes tienen la oportunidad de ver los varios lados de la moneda, no solo uno, para poder comparar. The title I chose is Arequipa as a knowledge capital. And knowledge capital brings together that this is a capital of its region, but it also can bring together the knowledge to begin to be a capital that way as well, and begin to build its future on its knowledge base. El título que escogí, que es Arequipa como una capital de conocimiento, tiene dos sentidos. El hecho de que ustedes realmente son la capital de una región, son un polo regional, pero también refleja el interés que tenemos de que ustedes tengan un sistema de capitales que pueda reflejar cada una de las riquezas de la región. In my research, trying to discover more about Arequipa, I spoke to people from the Banco Central, the Reserva del Peru, and it turns out there was a report done last year, which is pretty contemporary, called Ecuador Económico, Informe Económico y Social de Arequipa. Cuando estaba haciendo mi búsqueda de información sobre su ciudad, Arequipa, pues contacté a estas personas del Banco Central de la Reserva del Perú y ellos me proporcionaron un reporte que se llama Encuentro Económico, Informe Económico y Social de la región de Arequipa, que es de justamente el año pasado, del 2016, es bastante contemporáneo. And this is an excellent examination of many, many dimensions of Arequipa. Y este reporte pues es un excelente panorama de los diferentes aspectos de la región. So what they came out with, and it says, as Pat Inman discussed, sense of place, is that Arequipa is not starting from ground zero. There are many, many
Y bueno, desde este reporte y desde nuestra perspectiva, podemos decir que efectivamente Arequipa no está empezando en el nivel cero, ya tiene una serie de capitales, tiene una serie de activos y pasivos, y la cuestión, como diría también Pat Inman, es hacer el sentido del lugar y desde esa perspectiva ubicar qué tenemos y qué podemos hacer con lo que tenemos. So I will read the quote we're noting. Because Arequipa has a huge production capacity and a huge potential for development. Bueno, voy a leer aquí lo que está escrito. Dice, Arequipa tiene una altísima capacidad de producción y un altísimo potencial para el desarrollo. Las letras están un poco chiquitas. This potential is based on its vast wealth of natural resources, Su potencial se basa en su riqueza, su vasta riqueza de los recursos naturales, a diversity of ecological and conducive climate for agricultural production, y su diversidad para sistemas ecológicos y por allí no logro ver las letras, disculpen, pero bueno, es al respecto de su clima de la región. water availability with very huge projects for new dams underway right now. But water availability is very critical, and one of the highest rates of human capital in the country of Peru. Y bueno, también estamos hablando de una gran riqueza de agua, tiene muchísima disponibilidad de agua, hay varios proyectos hidroeléctricos en puerta, eso es parte de lo que tiene Arequipa como un activo, y también otros indicadores como el capital humano. Which is reflected in wide diversification of economic activities and a higher national average labor productivity, and also the impact of development of important mining projects. This is a bank talking. Tienen que entender que este reporte pues es el reporte de un banco, y entonces está comentando que pues tiene esto del capital humano que está reflejado en una mayor diversificación de las actividades económicas y de un promedio nacional mayor de productividad, y también un impacto en el desarrollo de proyectos de minería importantes. Estos factores pues son parte de lo que Arequipa refleja como la segunda más grande economía regional del país. These factors have determined that Arequipa is the second regional economy of Peru. Esto es Arequipa como la segunda economía regional de Perú. So we have a very interesting beginning. This is what's there. Pat says this is setting the table. So this is what we're sitting down to do. And this is where we can look out and see each other and see where we can possibly discuss where we can go from here. Así que, pues, así como decía Patricia, pues esto es lo que podemos traer y poner sobre la mesa, esto es con lo que podemos empezar, y pues aquí comenzamos. So this morning there are 4 objectives. First is, what is the knowledge capital? It's not a very familiar name to most people, so we're going to look at that. Ok, esta mañana tenemos 4 objetivos. El primero es, ¿qué es eso de una capital de conocimiento? Queremos ubicar el concepto. Secondly, what are the critical factors that are necessary to create a knowledge-based enterprise and economy? El segundo tema es, ¿cuáles son los factores críticos que se necesitan para crear una economía y una empresa que se considere basada en conocimiento? And I think you can say knowledge community as well.
Y creo que ahora podemos decir que eso tiene que ver con la comunidad también. Community means a life in common. Comunidad significa una vida en común. Third point is how can Emerging Knowledge City Summit, where we are, its leadership be a catalyst for the Arequipa region to become a knowledge capital? La tercera cuestión que queremos ver hoy es cómo puede este liderazgo reunido aquí en esta cumbre de ciudades de conocimiento emergentes convertirse en un detonador de la región de Arequipa para que esta región se convierta en una capital del conocimiento. And you don't get there by waking up one morning and say, we will do it. You have to think about this. It's a lot of thinking, it's a lot of conversation, and in fact, the whole thing is one large and long-term conversation. So, what are the strategies and next steps for making the change? Y bueno, el cuarto tema es cuáles son las estrategias y los siguientes pasos para justamente lograr el cambio. Esto no es algo que uno se despierta en la mañana y dice ya logramos el cambio. Es realmente algo a mediano y largo plazo y se requieren de muchísimas conversaciones al respecto. So, let's take a look at what is a knowledge capital. Bueno, vamos a ver el primer tema. ¿Qué es eso de una capital de conocimiento? And we'll take a look at knowledge, and what knowledge has become is the fourth factor of production. In the past, up till maybe the last 75 years ago, 1950 or so, there were considered three factors of production. There was land, which is the place. There was labor, which is the people. And there was financial capital, which is the money or whatever the financial is used to invest. So those were the three capitals. And then it emerged after 1950 or so that knowledge, what people know, really matters. And it became to be seen as the fourth factor of production. En resumen, el conocimiento se ha convertido en el cuarto factor de producción. Ustedes saben que antes se consideraba la tierra como el lugar, en la definición de Pat o Patricia, el trabajo, que esto involucra a la gente, y el capital financiero. Todo esto era lo que producía capital de conocimiento. Sin embargo, desde los 1950s, pues se ha ido considerando que efectivamente el conocimiento que reside principalmente en las personas pues era ya el cuarto factor de producción. And the critical point here is that knowledge is an increasing percentage of value in organizations, goods, and services. So, for example, things that we think of as tangibles, like a ton of copper, or a barrel of oil, or a bushel of maize, are actually 60% value knowledge. It takes knowledge to think about where and how to plant, where and how to harvest, how to process that, how to use all of that. This is not just the ear of maize, it's the whole ecology of how you go about dealing with that. And that's the knowledge element. And if you do not recognize that, you're going to diminish the opportunity that you have in what you do. El factor crítico de los procesos de producción es el conocimiento, en la medida en que, aunque a lo mejor tenemos un 60% de producto físico, en realidad se necesita conocimiento para, por ejemplo, en un barril de petróleo o en una barrica de, por ejemplo, de maíz, en una tonelada de maíz, pues hay conocimiento que se necesita para sembrar, para cultivar, cosechar y distribuir, o para extraer el petróleo, y entonces todo eso realmente es conocimiento que ya está incluido dentro del producto. Entonces, por eso decimos que el conocimiento es este cuarto factor de producción.
look at we'll consider 6 areas of knowledge capital. First is the know-how. This is how do we go about what we're going to do. We have to know enough to go about it. The second is to know what is involved in doing that. Okay, go on. The third is know who. This is your network. The network is sitting here beside you, in front of you, behind you. These are all the people that are your community that will participate with you to make this happen. And you can draw on them, and they are your resource, and you are theirs. Then there's learning. Now that we have the know-how, the know-what, and the know-who, as we go forward, we will learn. Okay. And as we learn, we begin to innovate. We begin to create new knowledge. And that new knowledge is the basis for going to the next step. And one of the forms that it takes is intellectual property. That's the hardest form of knowledge, the most tangible form of knowledge, but there's a lot of soft knowledge. So these are 6 areas of the cycle that you go through. And if you work these and recognize these, that's your base. Jay está comentando que, bueno, hay 6 áreas principales de un ciclo de capital de conocimiento. Él lo ve como un ciclo que empieza en el saber hacer, el know-how, y después el saber qué hacer, como know what, y después establecer una red de relaciones, que es el know-who, de todo esto que son una red de personas que laboran y trabajan en un objetivo contigo, y todo eso lleva a digamos, un ciclo de conocimiento, de aprendizaje principalmente, que lleva a crear nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento se vuelve innovación, y de esa innovación se llega a ese 6º paso que él llama propiedad intelectual, y que él reconoce como la forma más tangible de nuevo conocimiento. So the question is, how well are we cultivating and using knowledge in our extended enterprise? A university is an extended enterprise. Your whole life is an extended enterprise. How much are you bringing all your knowledge, all these different elements into play in your life and in the life of the institutions? Aquí la cuestión más importante es qué tanto de todo eso que es tu cúmulo de conocimiento lo estamos cultivando y lo estamos llevando a un uso efectivo en lo que él llama tu empresa extensa, que puede ser tu comunidad, tu universidad o tu vida misma. ¿Qué tanto estás utilizando el conocimiento para acrecentar y generar más valor intangible? Next is, I didn't answer. What is a knowledge capital? We have we look at first, second is what is the start set. And the knowledge capital is a region, this is getting back to the place, we move from the intangible idea, concept to the physicality. It's a place that bases its future ability to create wealth. This is the core. The idea is here is to create wealth. Tied to its capacity to generate, share, and leverage its knowledge capabilities. Ok, me gustaría que prestaran especial atención a estas definiciones porque Jay las tiene bastante claras. Él dice, bueno, ¿cuál es la definición de una capital de conocimiento? Una capital de conocimiento es una región que basa su futura habilidad al crear riqueza que está ligada a su capacidad para generar, compartir y utilizar sus capacidades de conocimiento. And please go back and forth between what I'm saying here and thinking of your day-to-day life in Arequipa, and I think it'll make more sense. The second thing is, knowledge capital is where enterprises and people link to knowledge-based networks, which we discussed a minute ago, to achieve strategic goals, to cultivate innovation,
and to successfully respond to rapidly changing conditions. Ok, también un complemento en la definición es que una capital de conocimiento es un lugar en donde las empresas y las personas se enlazan en redes basadas en conocimiento para lograr objetivos estratégicos, cultivar la innovación y responder exitosamente a las condiciones rápidamente cambiantes. And as I think it was Alex yesterday, said, if you talk to the two people, and those two more people, you're creating them. Y bueno, así como decía Alex ayer, si tú le hablas a dos personas y esas dos personas le hablan a otras dos, pues entonces ya estás creando una pequeña red. That's creating power, knowledge power. Eso es crear poder de conocimiento. So we're going to take a look at Arequipa and what I would call the pluses and the vulnerabilities. And the pluses, I'm sure you all know, and there are probably many more, and you can emphasize one versus the other. But let's take things that make the difference. Ok, esto es lo que Jay está presentando como el análisis de 360 grados del scorecard de Arequipa, y va a presentarlo como las fuerzas y las debilidades, lo que puede adicionar o ser un elemento positivo y aquello en lo que tendríamos que trabajar. And let's start with educational institutions. You're in one. There are others, and this is what has been developed so people can learn. It's learning centers, learning situations. Second is it's a regional capital. Literally, it is the capital of the state of Arequipa, which is very large and very different in all its ways. Climate and amenities, people do not use heat in Arequipa, as I found out. It's pleasant enough that you can live here and be very comfortable. Where I live, it's 120 degrees today, so twice as hot as it is here. It's a mining center for the world. People come here, there's a conference and so forth. People come here, there's huge investment, $5 billion in mining, a mining undertaking here. This is not small, this is huge. It lands relatively inexpensive, so you have an opportunity to, if you go out not far from the city, is agriculture. There's lots of land available, it's a very large space. And internally, it's got clusters, cultural institutions, and sports. And I think somebody mentioned sports the other day. Where does this fit in? This is where it fits in. Next, it's got a transportation network. You've got the coast. You've got the highlands. Arequipa is the city. The metropolitan is in the middle. It's got transportation links back and forth, plus air transportation. So that's critical as a region. And finally, it's a gateway to world-renowned recreational areas. You're not going to go out of most cities to go see the condors that you will at Copacabana. So, and many other things. So these are some of the array of positives of the region. On the other side, Jay, I'm going to translate. Aquí tenemos entonces la lista completa de lo que son los capitales positivos de Arequipa, empezando por las instituciones educativas. Ustedes están en una, entonces, y hay bastantes más, entonces ciertamente es un plus de la ciudad. Hablamos de que Arequipa es la capital de la región, es una capital regional, y eso tiene pues su importancia. También hablamos de que hay un buen clima y varios lugares, digamos, que son de clima natural que podemos visitar. Jay está comentando que se ha dado cuenta que la gente no calienta el agua o el ambiente, porque él viene pues de un lugar muy caliente. Dice que disfruta mucho, es algo que a lo mejor ustedes lo ven como algo normal, pero es parte de la riqueza de esta ciudad.
Solo tenemos muy poco tiempo en este momento, entonces voy a hacer la petición de que por favor hagan una sola pregunta a cada uno de los presentadores. Entonces tendremos una pregunta para Kathy y una pregunta para Jay. Por favor, hagan sus preguntas. So let's take Kathy's question first. Vamos a tomar la pregunta para Kathy primero. ¿Pregunta para Kathy? Hello, yeah, this is Shanks here again. Question for Kathy. I'm coming from 2 points. One is having traveled and lived in a few countries, and also having read something called social engagement studies. And the social engagement studies that I remember reading, and my information is about a few years old, London seems to be one of the cities, along with UK, which is pretty high in social engagement. So when you talked about inequality, there was a bit of dissonance for me because the social engagement on the world platform, meaning when people live in a city, how engaged are they with the city? Engagement is a two-way process. London, England, Manchester, all these places seem to rate pretty high as compared to maybe a city like Toronto, where people are not very engaged. And one of the factors seems to be high degree of immigration. Any comment on that? I'm going to translate the question first, please. Shanks estaba comentando que bueno, él ha viajado mucho, ha vivido en varios países y en su experiencia la ciudad de Londres que presentaba Kathy es una de las ciudades que en general presenta una alta capacidad de participación y compromiso de la ciudadanía en general, pero dice bueno, es un proceso de 2 días. Tienen que tener, pues, por supuesto, las instituciones y la ciudadanía interactuando. Entonces, realmente se sabe que la cohesión social se modifica y se trastorna a veces con la migración, ¿verdad? Y entonces él diría, la pregunta concreta es, ¿la inmigración ha tenido algo que ver con esto que presentaba Kathy acerca de la desigualdad en la ciudad de Londres? Vamos a escuchar. The challenge for speaking about London is that it is many, many different communities, and in a sense, a city of many villages. El reto de hablar de Londres es que en realidad es una ciudad multifacética y en realidad estamos hablando de varias colonias en una sola ciudad, varios villages o ciudades en sí, varias ciudades en una. But a pattern that is developing in major global cities is an emptying out, is a pushing out of the centre. And one of the challenges, and it applies to Toronto, is a lot of the new development is being built for investment from overseas. So in London, you can see many housing blocks which are totally empty and owned by people who do not live in London. So there is a challenge of how people engage in that. This is a new phenomenon since 2008. Voy a traducir. Kathy comenta que hay un fenómeno realmente pues a nivel mundial, pero ella comenta que desde el 2008 se ha observado sobre todo que en Londres hay un movimiento de la población que desde el centro se ha ido alejando y ha dejado las viviendas del centro para moverse hacia los suburbios. Esto es un fenómeno global y también menciona, por ejemplo, la ciudad de Toronto, de donde Shanks es, pero en realidad es porque hay un nuevo flujo de inversión, que es una inversión extranjera, internacional, que viene a modificar
y a invertir en los centros de las ciudades, pero eso deja fuera a los habitantes originales de los centros de las ciudades, en este caso Londres, y entonces eso quiebra de manera importante la cohesión de la ciudad y sobre todo lo que llamamos la participación ciudadana. I just want to make one brief point on that. The area that I described in Greenwich, there is a huge influx of people coming in, but these smaller areas, the boroughs took responsibility to see how they can engage, how they can put that together. So in some pockets it is happening, but London as a whole has a huge commuting issue, a huge mobility issue, a huge challenge of many people investing in it but not living in it. Kathy quiere hacer una precisión en esto que está diciendo. Dice, bueno, es que en realidad en la colonia que estuve mencionando, el barrio, hay gente viviendo allí, ¿verdad? Pero en realidad el fenómeno general en Londres pues no es de una alta participación ciudadana. Hay algunos barrios y colonias que sí tienen estas iniciativas y esta participación, pero en realidad el fenómeno en todo Londres es más bien que la gente sale a vivir hacia los suburbios y a lo mejor va y regresa todos los días a trabajar, va y viene, pero ya está dejando vacío el centro de la ciudad, y esto es lo que está sucediendo en Londres en particular.